Hola, calamares. Un opto abrazo. Antes de seguir, os voy a invitar, voy a presentar de nuevo, después de 1000 veces, al nuevo dictador perpetuo, que solamente, ¿sabes que Sergio? De dictadores perpetuos solo hubo tres. Uno que lo mataron y hicieron una ensalada en su nombre, no voy a decir, y nosotros dos. Sí, nosotros dos que de momento nos llevamos bien. Esto nunca se sabe lo que puede ocurrir. El destino, el fatum, es muy caprichoso y no sabe lo que puede pasar. De momento nos llevamos bien y nuestra diarquía, nuestra dictadura a dos, de momento está funcionando muy bien y nuestra República de Calamares continúa adelante. Va perfecto, va creciendo. Además, si este al que mataron, allí por el 44, los siglos de marzo, creo que fue, si hubiera tenido lo que vamos a hablar hoy, no le hubiera pasado esto, ¿no? Hoy vamos a hablar de el inmenso mundo de la medicina militar, pero nos vamos a fijar en un hecho concreto, en un médico concreto, bueno, en este caso sería un paramédico. O sea, el que estaba allí, ¿sabes? Yo cuando lucho, detrás mío, justo detrás mío, esto te da una fortaleza y te da una seguridad enorme. Es la tranquilidad de tener desde siempre un sanitario detrás preparado para darte los primeros auxilios y es lo más parecido que podíamos tener a un paramédico de estos de la Segunda Guerra Mundial, de eso sanitario, sanitario, un herido, pues lo mismo, pero en las legiones romanas. Y ese paramédico recibía el nombre de Capsarius. Y para hablar del Capsarius y de la medicina en el ejército y en las legiones romanas, pues contamos con nuestro médico de cabecera privado que tenemos, que es que este me lo traje yo de Pérgamo. Recuerda que Sí, este sí. viene conmigo y le he dicho, pásate por aquí, nos explicas un poquito cómo funciona todo esto. Es ni más ni menos que Pedro, que es nuestro compañero de Mare Magnum Balears. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? De lujo, todo perfecto. Por aquí para demostrar un poco de la arte médica. Pues como ha dicho Sergio, lo ha dicho medio en broma, pero es así, en la República no había medicina. Bueno, Sergio, como es un patricio, llevaba su médico en su bolsillo, o sea, él se iba a luchar con solamente 12 esclavos y su médico. Era humilde, no quería abusar tampoco. Pero llegó Mario y dijo, oye, a ver, que los hombres están para mí luchando 20 añitos, ¿no? Y Augusto se ve que tuvo problemas con un tal Marco Antonio, acuérdate, y murieron muchos hombres. Y dijo, oye, estos hombres valen mucho. Vamos a hacer un cuerpo médico en el ejército. Y en el ejército tenían hospitales. Oye, Sergio, parece mentira, pero como ahora. Tenían hospitales en los cuarteles. Valenturinaria le llamaban, ¿no? Pero no vamos a hablar de este médico que quizás algún día, Sergio, podemos volver, ¿no? Pero vamos a hablar de cuando las legiones se ponen en marcha, vamos a luchar y como has dicho tú, el paramédico va justo detrás. Vamos a decir dónde se coloca este paramédico o este capsarius, capsari en plural. Tenemos la centuria, 10 hombres de frente por 8 de fondo, que son los que van a luchar, la primera línea de batalla, y justo ahí detrás tenemos a Pedro con el casco, con la galia, igual que en la Primera Guerra Mundial, que hacía Sergio, esos que llevaba la Cruz Roja, y lleva en su colgado de su hombro, lleva la capsa, que es de cual le dice el nombre, capsario, ¿no? Y lo tenemos allí. Es el enfermero que curará al herido que está en primera línea. Para eso, primero, ¿qué llevas en esa capsa? Bueno, la cacha realmente como casi un cajón desastre, porque necesitaríamos algunas cosas para unos primeros auxilios inmediatos, pero claro, también va a ir evolucionando según la experiencia que vas uno obteniendo en el campo de batalla, porque cada vez que uno entra en batalla, le llegan los heridos, depende del arma enemiga, ahí serán las heridas que uno se encuentre. Y esos instrumentos que uno va a introducir en la casa pueden ir cambiando. Como básico, vamos a tener una serie de instrumentos que casi siempre vas a encontrar porque son de utilidad plena. Como una tijera, porque el primer problema que te vas a encontrar es que no podemos acceder a esa herida si no quitamos la ropa del herido. Entonces, una tijera, un cuchillo, también es de bastante utilidad. Luego siempre vamos a tener los diferentes escalpelos, que son los bisturís de la actualidad, con lo cual ampliaríamos las incisiones o abriríamos una herida para poder acceder mejor a la lesión. Que igualmente, como hoy en día, aunque es más arreglado, tiene unos diferentes tamaños, en esta época en concreto también tendríamos muchísimos tamaños de bisturí y formas
porque cambiaría según dónde queremos trabajar. Claro, tendríamos un bisturí mucho más pequeño para trabajar un párpado, la oreja o el conducto auditivo que para abrir un estómago, que ya utilizaríamos un bisturí que realmente prácticamente sería un cuchillo nuestro de la actualidad, en tamaño. Luego también podríamos llevar pinzas porque, claro, estamos en mitad del campo de batalla. El herido cae y tiene tierra, hojas, piedras, una gran cantidad de cosas que tendríamos que eliminar, puesto que lo que queremos es que la herida cure. Si dejamos restos de tierra o piedra o excremento en una herida, no conseguiremos mucho. Por esto, Pedro, ¿estos elementos tenían que ser de algún material concreto o predominaba el bronce por encima de otro metal? Hay instrumentos que sí, por ejemplo, todos los instrumentos puramente quirúrgicos se basaban en el bronce. Las hojas solían ser de hierro o acero forjado, pero, por ejemplo, hay otros instrumentos que tienen unos usos más variados, por ejemplo, la tijera, que realmente una tijera consideramos que es instrumental médico cuando se ha encontrado arqueológicamente cerca de un entrenamiento médico, porque la misma tijera que un médico llevaría en un campo de batalla o en una veterinaria es la que usa un costurero o en casa para cortar el pelo unos Natrix. O sea, es la misma. Entonces ya serían de hierro, serían instrumentales de hierro o incluso hueso. Por ejemplo, las agujas para suturar las habrías de hueso, las tendrías de acero, incluso en cobre. O sea, tendríamos diferentes materiales que podríamos emplear. Depende de del uso que se vaya a dar. Podría, Pedro, también depender el instrumental del Capsari, también de, por ejemplo, la zona. O sea, por ejemplo, en Britania llevarían un instrumental diferente, por ejemplo, que en la Partia, porque las heridas son diferentes. Unos son armas de corte y los otros, por ejemplo, son flechas, ¿no? No tiene mucho sentido tener el mismo, ¿no? Tendría, más que diferentes materiales, muchas veces diferentes formas del material. Porque sí que es verdad que, evidentemente, cuando uno tiene mayor probabilidad de herida de flecha, como tendríamos por la zona de Partia, pues sí que seguramente casi todos los Capsari llevarían un extractor de flecha o algo similar. Y en donde la herida más punzante o cortopunzante, sí que llevaría otro tipo de instrumental. Pero sobre todo cambiaría la forma de ese instrumental por el tipo de herida que nos encontraríamos. Incluso se han llegado a encontrar hojas de escalpelo que son curvas para poder acceder a cavidades. Porque hay una herida más grande y puedes cortar tejido en una cavidad y la forma curva es mucho más cómoda, mucho más ergonómica para acceder. Vale. Entonces, o sea, me estás diciendo que el Capsarius tenía la formación quirúrgica para hacer una primera intervención o no llegaba a tal extremo. ¿Era simplemente un sanador o un sanitario de heridas leves y él hacía un poquito la criba para decir, bueno, mira, puede volver al campo de batalla, le hago la primera herida, la primera cura y puede volver, o va para atrás para el valetudinaria? No sé si más o menos es este proceso. Aquí tenemos un problema que no es un problema. El Capsarius es un legionario. Al ser legionario tiene que ser ciudadano romano. Normalmente la medicina como ciencia se da sobre todo en Grecia. O sea, la formación médica, los médicos eran griegos, la gran mayoría. Ahí, de hecho, se han conocido médicos romanos, pero ya más avanzado el imperio. De primera mano eran griegos, pero sin embargo el Capsarius era romano. Que seguramente tendría algún grado de instrucción dentro de lo que él castra, pero claro, también se puede suponer que tendría alguna formación ya de casa, porque sus familiares tuviesen conocimientos médicos en referencia a plantas medicinales o cómo tratar heridas, porque fuese un cazador. Porque no hay que olvidar que si uno se dedica a la caza, tiene que tener conocimiento de primer auxilio porque puede tener un accidente en mitad de la caza. Entonces, seguramente ya serían legionarios con una formación previa, unos conocimientos de base que se ampliarían dentro del valetudinaria para poder actuar. Y claro, tendrían que tener conocimientos anatómicos para poder actuar en según qué heridas que podríamos perder un legionario en cuestión de minutos por un sangrado grande si no tratamos un vaso.
Ahora que dices de perder al legionario, un poquitín para que nuestros videoyentes hagan una idea. Tenemos al Capsarius, a 2 o 3 o 4, a saber los que habría en cada una de las cohortes, pero no actuaba solo, porque como has dicho, ese hace su primera actuación al herido, el herido va a sentir dolor, se va a mover y ese hombre tiene que ser inmovilizado probablemente con esclavos que estaban preparados para esto, ¿no? Pero una vez que todavía tenemos estos esclavos, Sergio lo ha dicho así de pasada, se lo llevan a la veterinaria, también habría que tener esclavos para llevárselo. O sea, toda la infraestructura que acompañaba al Capsari, que probablemente él le decidía tiraros encima de este hombre, me lo paráis, que ahora hago la intervención que sea, y también te diría, este se puede salvar, yo no tengo suficientes conocimientos médicos, a la camilla, a carros o camilla de mano, y lo llevarse a la veterinaria. Esto también, toda esta infraestructura la tendría el Capsari. Sí, hay una infraestructura de transporte sanitario que nada que envidiar al sistema de movilidad actual. O sea, tendríamos a una serie de esclavos con camillas o carruajes, depende del tipo de lesión, o incluso esclavos que acompañarían a un legionario andando si este pudiese caminar. Y cambiaría el sistema, depende de la evolución de la campaña. No es lo mismo una zona fija, un límite fijo, que se hace una incursión en la tierra cercana, que una campaña en la que habría unos desplazamientos de kilómetros, que incluso se harían como unos mini hospitales intermedios. O sea, estaría el Capsari en la línea de batalla, tendría como un mini valetudinaria con una tienda de campaña en el campamento primero, pero habría el valetudinaria detrás ya con todo el montaje para poder actuar y tratar los heridos. Pero no hay que olvidar que no todos los heridos se pueden desplazar tan fácil durante la campaña. Además, la línea de batalla se mueve, con lo cual todo ese sistema se tiene que ir adaptando. Entonces tendríamos ese sistema de conexiones y de traslado a través de esclavos. Este Capsari dependería, bueno, ya hablaremos otro día de la veterinaria, pero en la veterinaria había unos médicos que le llaman médicos ordinarios, que eran en principio los que se encargaban de la cohorte, ¿no? Este estaría, dijéramos, probablemente bajo sus órdenes, ¿no? Sí, este tiene el rango de centurión y llevaría todos los Capsarius de su unidad, ya sea la cintura de la cohorte, porque tampoco está claro ni la distribución ni el tamaño de este equipo médico. O sea, no hay un estudio que diga, no, había tantos por cada cohorte. Igualmente, igual que ninguna legión siempre estuvo completa, siempre había un déficit de legionarios, seguramente el cuerpo médico sufría de los mismos. O sea, si partiríamos la legión, seguramente el sistema médico se partiría. Y es probable que entonces este médico de campamento lo que hiciera fuera también darles una cierta formación específica a estos Capsari para que luego en primera línea pudieran hacer atención a esas heridas que necesitaban o requerían una urgencia inmediata, porque si desplazabas o movías al propio legionario herido podías causarle la muerte, ¿no? Has hablado antes de hemorragias muy grandes, que es una cuestión de minutos, ¿no? Entonces ahí tienen que tener una formación que no recibían del propio campamento, pero sí que lo recibían del médico, porque al fin y al cabo, para que el paciente le llegara bien o en un estado aceptable para poderlo intervenir, requería que la primera intervención fuera de calidad, ¿no? Sí. Y de hecho se conocen incluso hemostatos dentro del material de instrumental médico que simplemente son como unas pinzas que lo que morderían es un vaso y daría tiempo, por ejemplo, a coserlo, a poder suturarlo y ya evitar una hemorragia. Estamos hablando de operaciones complejas, porque no estamos hablando de... Es que es claro, cuando dices coser un vaso sanguíneo, no requiere un conocimiento anatómico que a lo mejor mucha gente se pensaría, hostia, pero esto en Roma ya lo sabían. Sí, que hablabas tú antes, ¿no? De la anatomía. El conocimiento anatómico en lo que en Roma, en Grecia y Roma, porque no hay que olvidar que es una evolución de la ciencia médica y sobre todo adaptación, porque Roma, otra cosa no, pero adaptar los conocimientos extranjeros lo hacía de maravilla. Y en ciencia médica hizo lo propio. Sabía que los griegos lo hacían muy bien y adaptaron la ciencia griega y hicieron la medicina griega. Sin olvidar su parte, sus dioses y, por supuesto, sus espotos a los dioses para pedir por la sanación. Pero
tuvieron unos grandes conocimientos anatómicos y sobre todo había 2 lugares donde el médico ganaría conocimiento. El campo de batalla, porque los heridos dan la opción a aprender mucha anatomía, y después los ludus, que los gladiadores también daban esta facilidad de aprendizaje. De hecho, muchos médicos, su inicio es en ludus, en diferentes ciudades, antes de llegar a una ciudad ya, a ser un médico civil. Se aprendería primero en el ludus. Así, Pedro, que un poquitín para visualizar la situación. Otra vez la centuria esta de 10 hombres de línea y 8 de fondo, nos encontramos a una persona de primera línea que es herida, sus compañeros de una manera o de otra lo llevan hacia atrás, el compañero que estaba en segunda fila ocupa la primera porque la línea hay que mantenerla siempre, ese hombre se le hace llevar al Capsarius, el Capsarius lo ve, dice, bueno, pues hay que atenderle, se le tiran encima esos esclavos, el Capsarius intenta, por ejemplo, detener una hemorragia, aquel hombre chillará y el legionario romano que está allí, en la quinta fila, por ejemplo, vería que su compañero de delante está chillando porque está luchando contra el enemigo y detrás está chillando porque están intentando salvarle la vida. Esto es lo que se vería ese hombre en primera línea. Sí, pero también hay que pensar el enfoque de que el que escucha que está chillando de atrás le están salvando la vida. Cuando si es un legionario, sobre todo en la primera época, que no conocía eso, ese chillo lo escuchaba de un compañero que estaba muriendo delante. Eso, qué grande. Y ahora sabe que le están salvando. Entonces, sabe que si a él le pasa, detrás tiene alguien que se va a preocupar. Es una garantía, ¿no? Es un seguro también para el propio legionario, ¿no? Entonces, la mentalidad del soldado también cambia cuando va al combate, porque no es que sepas que te van a dejar ahí abandonado, tirado con las tripas fuera o con una amputación o con una hemorragia, sino que nadie te va a salvar. En cambio, aquí sí hay un proceso de cuidado del legionario. Te sacan de la formación, te echan atrás, hay gente que está esperando para ayudarte y si es menester, te meten en un carro y te llevan al primer campamento donde hay un valetudinaria, ni que sea el avanzado. Y allí puedes ya tener cierta garantía. O sea, acuérdate, Sergio, que eso que dices es cierto, pero en la República, te acuérdate que nos han hablado de aquel hombre que se llamaba Nasus, que le hirieron un poquitín el brazo, dijo, estoy sangrando, se fue de línea de batalla y se fue. Y luego no era nada, era una herida. Ahora, en el Imperio, ese hombre dice, uy, que me han dado aquí, sale hacia atrás, lo ve el Capsarius, le pone una tirita, una venda, pum, pum, le dice, no, tú te pones otra vez a relevo, tú no te vas a escapar. También tiene su parte mala. El legionario no sabe que yo lo primero que voy a intentar es que vuelva al campo de batalla. Esas son tus directrices, ¿no? Sí. Lo primero es que vuelva. Sí. Lo primero, volver a luchar. Sí. Luego ya que siga vivo, pero primero tiene que volver. No podemos perder hombres por cualquier cosa. Vegencio en su tratado sobre cosas militares ya nos dice que el máximo responsable de la salud de los hombres es el legatus, el legado. Sí. Y yo veo al legado llamando a los médicos ordinarios diciéndole, hombres que no me faltan en el campo de batalla. Si les falta un brazo, que luchen con la otra mano. Estoy viendo así, ¿eh? Mordisco. Si hace falta mordisco. Oye, y hay más elementos, ¿no? Porque hablábamos de instrumental, pero hay instrumental más avanzado que podía llevar el Capsarius. Por ejemplo, si tiene que hacer una intervención rápida de amputar o lo que sea, que lleva una sierra, por ejemplo, la lleva encima. Normalmente no. Lo habitual realmente sería que no. Como poder podría ser. Pero ya una amputación, estamos hablando de una intervención bastante importante, donde se tiene que cuidar mucho el cómo se corta y hasta dónde. Porque, como actualmente, igual se hacía entonces, tú cuando haces una amputación tienes que dejar un trozo de piel bien para cubrir el defecto y taparlo. Entonces, eso no se puede hacer a la ligera. Eso se tiene que hacer con tranquilidad. En las películas que cortan el brazo y le meten ahí con el fuego, eso es una atrocidad, ¿verdad? Eso supondría la muerte directa de la persona. Eso se hace y no se hace. ¿Por qué? Porque realmente se corta y se cauteriza, pero no masivamente. Seguramente con un cauterio, que digamos que es un instrumento preparado con el fuego candente para cortar esa hemorragia, se haría en vasos, pero en vasos concretos, no en toda la amputación. Porque no hay que olvidar que realmente al quemarlo cauteriza, pero porque lo mata. Necrosa el tejido y al final es una infección. O sea, se haría en un vaso concreto porque no para el sangrado. También, pero no masivamente. Ahora que sería el sangrado puro.
ahora que pienso, Pedro, también estos esclavos tendrían que darle un suministro constante también a este Capsarius de agua, porque tú has dicho que había que limpiar las heridas, y de vinagre, ¿no? Esto tendría que ser una Sí, cosa sí, sí. constante, Sí, ¿no? sí, porque la limpieza de la herida sería nuestro primer tratamiento realmente, porque así puedo ver lo que hay. Entonces sería agua y vinagre como antiséptico de uso habitual. Y vendas. Y vendas de lino o algodón crudo también se usa bastante. Y después, y esponjas. Claro. Es otro material que siempre llevas en la capsa, pero que no como un instrumental, sino como material de uso en una cura. ¿Y algún tipo de ungüento así que llevasen así a mano, tipo hecho con planta medicinal para aplicar en heridas más leves, también se llevaban preparados o...? Eso ya depende de... A ver, se podrían llevar, pero claro, eso incluye unos conocimientos de botánica, porque normalmente cada médico se autopreparaba sus ungüentos. Entonces, claro, depende mucho de los conocimientos de cada uno, porque no hay que olvidar que la mayoría de los medicamentos, las plantas medicinales, son venenas, son tóxicas, depende de la dosis. Entonces, equivocarse en la dosis es igual de Puede malo ser, una que medicina se puede convertir en un veneno, ¿no? El remedio se puede convertir en la enfermedad o en la claro, causa de la enfermedad, ¿no? Entonces es complicado, sí. mucho mandrágora, belladona que se usaba, se hacían incluso con la hoja seca machacada, incluso se hacían comprimidos, pero la importancia de saber la dosis exacta era vital. Entonces, habría médicos especializados en farmacopeas que se dedicaban a hacer eso. O sea, que el Capsari puede ser que lo llevara ya preparado por un médico previo. Un médico previo, pero se tendría que fiar de ese médico. Porque ¿quién no le dice que le ha dado cicuta en vez de belladona a mandrágora? Sí, sí. Claro. Qué exagerado, qué exagerado. Bueno, pensemos. Sí, me parece estupendo esto, es una maravilla. Sí. Ahora, antes de despedir, pensemos lo que estamos diciendo. Tenemos ahí a este médico de primera línea, este paramédico, perdón, de primera línea. Tenemos toda esta serie de esclavos. Tenemos esclavos que se dedican a transportar a estos heridos, pero también tenemos esclavos que se dedican a suministrar a todo este material que nosotros llamamos fungible, que se utiliza y se gasta, y tiene que llegarle continuamente. Y tendremos a una persona en el Volunturinaria, que probablemente sería el óptico Volunturinaria, intentando disponer de todo este suministro para el Capsari, ¿no? O sea, yo me imagino los Capsaris, Sergio, igual cuando se reúne el Estado Mayor antes de la batalla, yo me imagino a los médicos ordinarios presentándose delante de sus Capsaris y organizándolos para que todo el mundo tuviera esto, ¿no? Tendrían hasta tablillas, lo voy a decir así exagerado, hasta tablillas de estas de cera con su checklist, ¿no? Diciendo, tienes esto, antes de salir. Es espectacular. Muy probable que tuviesen algún tipo de como dicen, un checklist del material y de la cantidad de material, seguramente. Y que estuviese, igual que un legionario se le exigía que la lóriga estuviese lustra, seguramente se le exigiría al Capsari que tuviese su material a punto, afilado y preparado y limpio para poder trabajar. Sí, es que esto me parece maravilloso. Yo entiendo que muchos de nuestros videoyentes todavía no son conscientes de que en época romana, sobre todo después de la República, en época imperial, Tardorrepública, en tiempos de Augusto, ya empieza a haber todo este movimiento, se crea o se genera una infraestructura de tal magnitud que permite crear la figura del Capsari o de los Capsari, de todos los médicos de campamento, y todo eso llevarlo hacia el frente, ¿vale? Y eso debe darte una tranquilidad también como legionario, de decir, oye, tengo la cobertura sanitaria de que cuando a mí me pase algo voy a tener a alguien que me cuide. Entonces esto genera un movimiento logístico impresionante. A ver, no me quiero extender más. Sé que hay muchos temas y muchas preguntas que os surgirán a vosotros videoyentes, pero prometemos volver con Pedro a hablar de otro tema, a ver si nos da tiempo, porque nos quedan muchos temas en el tintero, pero queremos hacer una demostración, o que nos explique una demostración, no nos vamos a amputar ningún brazo aquí en directo, que no sería eso muy aceptable por los cánones de YouTube, pero sí que es verdad que os traeremos ejemplos prácticos que nos explicará Pedro sobre casos
de legionarios heridos y qué asistencia se les daba. Pero eso lo dejaremos para otra entrega, ¿verdad, Ángel? Otro día, otro día. Ahora lo que tienen que hacer es quedarse con la intriga y apuntarse, mirar nuestras vías de comunicación, comunicarnos si quieren algún tema que expliquemos y que nos digan cualquier cosa de su interés. Aquí están las vías de comunicación. Y suscribiros, Sergio, que siempre se nos olvida. Y saludos a Pedro, darle las gracias por la clase magistral que nos ha dado hoy y lo invitamos a la siguiente. Encantado de estar con vosotros de nuevo para ampliar los conocimientos sobre este maravilloso mundo. Hasta luego, calamares. Un saludo a todos, que vaya muy bien, calamares.